cuanto más te conozco. Quiero saber más de ti. Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, Transfórmame, moldeame a tu imagen. Mira esta petición. Señor. Quiero ser Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. y saturarme de tu espíritu. Escuche esto, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo. De eso se trata, tu amor. Amén. Amén. Cuando Adán en el paraíso allí tenía todo, se atrevió a desobedecer a Dios, perdió tremendas cosas. Perdió comunión con Dios, perdió estado de inocencia, perdió la justicia original, perdió el Edén, perdió la oportunidad de tener vida eterna. Pero después vino Cristo, el segundo Adán, a tomar revancha y a aniquilar y recuperar todo lo que el viejo Adán había perdido. Se lo sabía esto. Redención del pecado, ganó Cristo. Victoria sobre la muerte, reconciliación con Dios. Cambió la maldición por bendición. Esto pasó en la Pascua. Y la derrota sobre todas las fuerzas espirituales. Recuperó todo lo que Adán había perdido, más dijo: cuando yo fuere levantado, comenzaré a atraer, como dijo el pastor Carlos, a todos atraeré a mí mismo. Y aún más, recuperó la adoración. Lo que ustedes hacen en este altar, que parece solamente simples canciones, pero esta fue una de las cosas que recuperó Cristo en la cruz, la adoración. El pueblo vuelve a mirarlo objetivamente como una meta a Cristo. Esto es tremendo. El premio de la obediencia. Pasaron muchas cosas allí en la cruz, en la crucifixión. No voy a volver a la Pascua, solamente para recordar un poco todo lo que pasó allí y sepamos realmente festejarlo y apropiarnos de todo lo que ganó,
no solamente en el día de la crucifixión o en la Pascua o en esa semana, sino después de la Pascua comienza una etapa donde nosotros debemos aprovechar y abrazar lo que pasó en esos días. Me di cuenta de algo, ¿sabes, Carlos? Y queridos hermanos, que el sábado, yo descubrí esto ahora, el día sábado antes de morir Cristo, lo quiero poner porque realmente estoy como un chico con esto. Jesús muere, ¿verdad? O sea, el Cristo nunca murió. El que muere es el cuerpo, es aquello que Cristo Jesús vino a vencer. Muere el cuerpo, pero es el día de mayor trabajo con respecto a la liberación y apertura de los presos, de los que estaban encarcelados espiritualmente, porque Él desciende al Hades ahí. O sea, Jesús murió. No pasó nada ese día. Claro, fue descanso, hubo para nosotros el día que no, quedó todo ahí. Pero en realidad fue en el espíritu es donde se halla la verdadera libertad. Tremendo. Trabajó. Y otra cosa, bueno, no quiero adelantarme esto porque viene dentro de 40 días. Yo iba a predicar sobre la ascensión, pero te lo dejo a vos, Carlos, que dentro de 40 días pasa eso que ni siquiera le damos importancia muchas veces, pero lo que significa la ascensión. Cosas maravillosas pasaron. Pero ¿qué más pasó? Después de la Pascua recuperó la adoración, comenzó a atraer a la gente a sí mismo, al pueblo a sí mismo, al hombre a sí mismo. Y me impactó lo que pasa, después de la Pascua, el primer tiempo, ¿cuál es la acción de Jesucristo después, los primeros días de la Pascua? Después, la primera semana, digamos, o los días, como habló algo el siervo el domingo pasado, dijo él que Jesús comenzó una etapa de revelación divina. Claro, no es suficiente comprender la cruz o el hecho de la cruz, sino que después de haber sido crucificado, Jesús entra a tener una etapa donde se queda 40 días para revelar todo lo que Él había ganado en la cruz y que el pueblo entendiera. Esto es muy significativo, cosa que nosotros tenemos que valorar, cosa que sucede esto en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros entramos o nos mojamos un poquito en las orillas de la presencia de Dios y comenzamos a sentir algún tipo de emoción, y esto está bien, es algo maravilloso. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Claro que sí. Yo me emociono, lloro, me río, hemos hecho cualquier cosa cuando viene la presencia de Dios. Pero hay cosas fundamentales que pasan en la presencia de Dios. Por eso buscamos la presencia de Dios. Por eso queremos, no solamente para cantar un rato o regocijarnos o llevar, como hizo Jonatito tan bien la alabanza. Estoy contento, ¿eh? Al fin, adelante, Bersaglieri, la batalla es vostra. ¿Qué pasa en la presencia de Dios? ¿Por qué no se retira definitivamente en esos 40 días? ¿Qué pasa después de la Pascua? Aparte de todo lo que dije que hemos ganado, bueno, ahora, ¿qué pasa? Comienza una revelación divina. Comienza a abrirse un camino nuevo, la verdadera nueva era
de la iglesia, del pueblo de Dios. En Lucas, predicó Diego el domingo pasado, una parte de ahí me agarré y armé todo el mensaje para este día. Dice en Lucas capítulo 24, verso 45, dice que entonces les abrió, ya había pasado la cruz, resurrección, y les abrió el entendimiento. Esto significa, literalmente, les declaró directamente del cielo al corazón de ellos o a la mente de ellos para que entendieran realmente lo que había pasado. Hizo Jesucristo que se abra el camino, explicó para que se abra la mente, la mentalidad, lo que también significa, y esto es muy interesante, que está en Lucas capítulo 2, verso 23, dice que hubo algo así como una apertura de un vientre para dar a luz. Tremendo. Demos importancia a los primeros días después de la Pascua, para que comprendiesen, o sea que comprender significa esto, que tienen que empezar a caminar junto al reino de Dios. Cambiar de camino, definitivamente. No mezclar los pensamientos. Y Jesús, en este caso dicen las Escrituras, pero trabaja en esta tarea de abrir los ojos, y aún hoy lo hace, y lo hizo desde antes, para que podamos entender el reino de los cielos. Ahora dicen muchos, yo me he criado así entre pentecostales, ay, hermano, usted hace funcionar la razón mucho. Está bien, hay veces que vivimos solamente por la fe. La fe nos hace hacer cosas inentendibles, como ciertos noviazgos, ciertos casamientos. Muchos nos han preguntado, muchas veces se los dije ya, pero para los que no me conocen, ¿cómo hiciste? Pues, ¿cómo? No se entiende cómo enganchó, por ejemplo, Eduardo a Gaby. No entendemos. Ho leíto ahí. ¿Qué le viste? No, io non ho capito niente questo. Pero la verdad es que tenemos que caminar en un entendimiento. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en la Pascua para nosotros? Era muy fácil para el pueblo de Dios proclamar la Pascua de Egipto en el Nuevo Testamento. Era muy fácil. Ellos tenían que recurrir a las Escrituras que fielmente habían sido guardadas, pero Jesús dijo, es necesario que yo la padezca para que ustedes puedan decir, esta es mi Pascua. Esto es lo mío, es mía la Pascua. Y hoy tiene el pueblo de Dios, tenemos como pueblo esto por la fe y por la apertura del entendimiento de Cristo a nuestro corazón. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Entonces podemos decir, y ahora vamos a ver fundamentalmente qué cosas Dios quiere que entendamos, sobre todo en este tiempo tan difícil. Podemos decir que ha comenzado una etapa muy sencilla después de la Pascua. Aparte de todo lo místico que sabemos, no todo termina en la cruz, en la resurrección y en la ascensión, sino que ahí está el comienzo. Ahí comenzamos. Comienza una etapa de abrir el entendimiento por el Espíritu Santo o por Él mismo haciendo apariciones, explicando la cruz, la resurrección, para que las revelaciones, y escuche esto que es muy importante, las revelaciones cuando maduran en el corazón del cristiano forman una personalidad. No se puede
tener una personalidad cristiana madura si no atendemos las revelaciones, si no tenemos la revelación, si nuestro entendimiento no es abierto. No solo debemos declarar y saber esta verdad, sino ahora debemos beber y comer todo lo recuperado por Cristo en la cruz para crecer. Claro, resucita de los muertos, se presenta vivo a más de 500 personas, mujeres en la tumba, a sus discípulos, y en los días siguientes a su resurrección instruye a los discípulos acerca del reino de Dios. Todo con el fin de entender. Me acuerdo que hace un tiempo atrás estuvo aquí Eliana o Ileana, no sé, y habló sobre el entendimiento hace un par de años atrás. Y me pegó esa palabra y me llevó a estudiar la palabra entender, que fue la función específica que Jesús, la revelación, la palabra entender, revelar a la mente. Y fui a Nehemías. Nehemías, cuando termina de construir el templo, creo que está por ahí, capítulo 8 de Nehemías, después de construir el templo, creo, no me acuerdo bien, por ahí lo tengo anotado, en un solo capítulo llama al pueblo y dice: ahora tenemos todo, pero es necesario, por lo menos, dice allí, 7 veces que entiendan. Entender. Que sea abierta la mente. Lo dice Jesús: si me vas a amar, hacelo con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Tenés que entender. Y es una condición con características muy importantes. La Biblia dice que sin revelación, aún el Hijo de Dios es insensato. Necesitamos la revelación de Dios. Y esto es lo que pasa en su presencia. Y muchas veces no nos damos cuenta. No buscamos solo un milagro, un sentimiento, sino algo que nos abra el entendimiento. Por eso amamos su presencia. Cuando empezamos a entender, dice que el hombre natural se transforma en un hombre espiritual. Se hace como una divinidad dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Y es necesario para caminar la revelación de Dios en el reino de Dios. Cuando empezamos a entender, se forma en nosotros el carácter divino. Y a esto quería llegar. Ahora lo voy a hacer más alcanzable, aún para mi propio corazón. Esta mañana, el centro del mensaje es lo que hemos visto con mi esposa en muchos lugares. La gran problemática, algo preocupante, y trata de cuántos jóvenes y no tan jóvenes, talentosos, con hermosos ministerios, los he visto, con hermosos llamados, familias enteras estancados y sin plenitud por no haber sido tratado su carácter, su personalidad. Con dolor.
Muchas veces en lo personal hemos sido confrontados con esto. Hasta que en lo poco que uno puede hacer se tiene que dar cuenta que, como cantábamos, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Claro que lo tienes, claro que lo tengo, pero tiene que ser no solo tratado nuestra fe, sino nuestro carácter. Y a través de revelarnos cosas muy importantes que voy a hablar esta mañana brevemente, seguramente el Espíritu de Dios nos va a ayudar a que sea tratado, que caigan doblegados carácter, que no se dejan doblegar y que no podemos cumplir el llamado y no podemos reflejar a Cristo. La preocupación más grande para nosotros. He llegado en lo personal, y no quiero predicar de mí mismo, pero les cuento como experiencia que me han llegado a transpirar las manos por darme cuenta de que por mi carácter, cuántas cosas y veces he perdido representar a Cristo por no saber. Y aún hoy. Y no hay duda, como les dije al principio, que Dios va a proveer siervos. El temor, incluso veo a mis hijas, veo a mis nietos, cómo Dios forja la vida de ellos. Y le digo, Señor, que despierten a que tú quieres revelarte a ellos para formar hombres y mujeres que representen a Jesús con una personalidad cambiada. Está bien esmerarse en el encuentro con Dios, pero también representar a Cristo. No hablo de ser grandes predicadores, sino hablo de entender, de ser cambiado adentro y de representarlo después, ¿verdad? La revelación de Dios, escucha esto, interesante, como te gusta decir. La revelación de Dios es dada para crear carácter firme y maduro, o sea, para madurar. No se trata de entender para que caminemos en nivel místico. Ay, entendí a Dios, vi la gloria, vi, caminó. No sabes lo que vi, tenemos que estar, me vi de blanco. Y te pegas unas agrandadas. No se trata solo de eso, está bien, hacelo. No dejes que eso se transforme en pecado, que sea la búsqueda de lo místico solamente para decir, vi. Es hermoso, yo he tenido hermosas visiones, escribí sobre eso. Pero quiero decirle una cosa más interesante todavía. Podés ser un hombre de ojos abiertos y caído. No está ahí la cuestión. Estaba que si aquel hombre, profeta del Antiguo Testamento, el que le profetizó a Balac, ¿cómo se llamaba? Empieza con Bala. Balaam. Tenía revelación, ¿o no, Carlos? Pero era caído. No tenía personalidad formada. ¿Me estoy explicando? Y revélanos tu gloria. Gloria a Dios. Eso es fundamental. Pero que la revelación llegue a la fibra íntima de mi corazón. Porque seremos confrontados como fueron confrontados los discípulos con los fariseos. Y le dijeron a los fariseos, le dijo Jesús a los fariseos, escuchen una cosa,
estos son mis discípulos. Y mis discípulos, quiero que entiendan esto. Los fariseos diezman, ¿o no? Los fariseos cuidan la palabra de Dios, han guardado por años en el oscurantismo la palabra de Dios. Y también si tienen que hablar a alguien y luchar contra alguien, por la palabra de Dios lo hacen. Son excelentes evangelistas. No los movés ni a palos de ahí. Pero escuchen esto está muy bien. Tienen que hacerlo ustedes también. Pero si no tienen una justicia mayor. Algo adentro, Fabián. Raíz. No podemos seguir. Tiene que venir y está viniendo y es después de la Pascua. Tómemelo esto como un referente. Aprovecha. Si te ha sido dada la luz de como cantábamos antes, de toda la gloria, la honra es para Él. Ahora venga, Señor, esa gloria de la revelación hasta mis entrañas y cambia mi carácter. Es parte de nacer de nuevo. Bien, ahora voy a unos pequeños puntos, porque con esto yo los dejo con ustedes diciendo, o yo también me pregunté, bueno, hermano, dígame usted, por favor, ¿qué es lo que tengo que entender? Yo sé que entendés que Cristo te salvó, que Cristo sana, pero hay cosas fundamentales que están haciendo caer a generaciones y generaciones porque no tienen abierto el entendimiento. Y si bien es por gracia, en vez de rogarle milagros, maravillas o ministerios, podemos rogar, Señor, revélame, cámbiame, como cantábamos, cámbiame, oh Dios. ¿Sí o no? El carácter de Dios en nosotros funciona en todos lados, funciona en todos los negocios, funciona en todas las naciones, funciona en todos los trabajos. Es menester que nuestro carácter sea cambiado, y esto es a través de una revelación tras otra. Acéptalo. El Espíritu Santo, todos lo sabemos, ¿verdad? Saben, ha venido a traer convicción. Esta es la obra maravillosa del Espíritu. Traer convicción. Todos lo sabemos, ¿sí o no? Usted puede mover la cabeza sí, si es sí o no, así. ¿Sí o no? Bien. Vino a enseñarnos qué camino, qué guía debemos andar. El Espíritu me guía a qué camino debemos andar. Sí, lo saben, lo sabemos. Te ha sido revelado. Convicción de pecado, justicia, juicio, que somos benditos, que Dios es grande. Pero ahora, y voy a ir rápido y usted anóteselo en la mente. Hay algunas cosas fundamentales que Dios está abriendo el entendimiento y va a poner en pie otra vez a muchos de nosotros en cosas que hemos fracasado. Primero, esto es más para los nuevitos y algunos para los viejitos también, como yo. Nadie te ha hecho entrar, y escuche esta palabra, que la modifiqué un poquito por consejo de mi esposa. Esta palabra dice, nadie te ha hecho entrar en esta complicación divina. No lo elegiste vos. Lo tenés que entender. Él te eligió. Él te eligió para entrar. Cambió. Decidió cambiar adentro. Nadie decide esto por sí mismo. Esto tiene que ser entendido.
y Jesús nos ha liberado arriba. Todavía no hallamos la libertad muchas veces aquí abajo. Cantamos, libre soy, libre soy, libre soy. La verdadera libertad ha comenzado en el cielo, como pasó con Jacob en Peniel. Allí fue rota la cadena, pero ahora viene un proceso, sobre todo en los jóvenes y en los no tan jóvenes también, de bajar esa libertad a la vida cotidiana. Pero ¿cómo canto? Soy libre y no tengo libertad todavía de pornografía, de oscuridad, de suciedad, de rencores. Eso ya es un decreto arriba, pero está bajando y esto es un proceso. No te desesperes. Solo decide, alíñate. Si viene esta revelación, alíñate. Luego, cuando comenzamos a ser cristianos, esto trae una nueva dimensión de, vuelvo a repetir la palabra, de complicación. Ya no podemos manejar las cosas como las manejábamos antes. Empezás a experimentar, o empezamos sobre todo en todas las áreas, matrimonios, negocios, a experimentar ideas completamente distintas a las que teníamos antes. Sí. No te vas a sentir cómodo haciendo cosas que antes hacías. Ya se terminó. Esa es una guerra. Se instala en nuestro corazón una lucha de tres amores. El amor de Dios sobre nosotros, el amor tuyo hacia Dios y el amor nuestro hacia el mundo. Hay una guerra. Tenés que saberlo. Todo cambia en un sentido muy real. Ahora comienzan a pasar cosas totalmente diferentes, pensamientos que complican toda una estructura, pero es una hermosa complicación porque te vas a sentir desafiada y desafiado aún a criar a tus hijos cuando venga en esta complicación. La querés, la amás. Hay momentos que no podés resistir el entendimiento que Cristo te ha traído. Pero ese es el corazón de la semilla que hay en tu corazón. Esto es parte de la maduración. Madurar el carácter para vivir una vida de plenitud y representar a Cristo. Mire, hay una grave confusión en interpretar que cuando hablamos de maduro hablamos de viejo. Muchos dicen, oh, la madurez es la vejez. No, hay jóvenes maduros. Tenemos que ser jóvenes maduros, confiables. Bueno, yo digo tenemos que ser, se me escapó. Pero la realidad es que hay veces uno comete tantos infantilismos en la vida, pero no somos llamados a infantilismo. No. Hay cosas maravillosas que Dios tiene preparado para su pueblo. No importa la edad, es tiempo de abrazar la madurez. Sigo. Cuando comienza el crecimiento real es cuando me doy cuenta, cuando empiezo a darme cuenta de cuánta maldad hay en mi corazón. Ahí empieza el crecimiento, la etapa de crecimiento, no el coacheo de muchos que tenemos victoria, que ahora esta doctrina, pero de la victoria absoluta por declarar, sino la realidad es que comenzás a darte cuenta, como había una canción que cantábamos, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. ¿Qué nos pasó? Cuando te das cuenta de dónde estabas y ahora dónde estás. La gran diferencia que hay.
Hay cantidad de gente que está desesperada. No saben qué hacer hoy, viviendo las mismas cosas que vivimos nosotros, pero nosotros en Cristo es totalmente diferente. Hay un cambio, hay nuevas elecciones. ¿Y qué pasa? Muchas veces en muchos campamentos o después de un culto, aún de jóvenes y gente mayor también, vienen y dicen, ¿cómo puedo hacer yo para responder a esto? Me pasa, pastor, que yo me doy cuenta cuando que soy malo, que tengo una capacidad para autojustificarme y autoengañarme tremenda. Y entonces, yo se lo comenté a Juan un día y le digo, Juan, me pasa esto, y me dijo, estás entrando en las ligas mayores, estás entrando en una etapa donde reconoces, te ha sido revelado de dónde fuiste sacado y dónde ahora estás. ¿Sí o no? Y voy terminando cuando digo, cuando te das cuenta de esto, el peor error que cometemos es ponernos a luchar con nuestra propia fuerza para cambiar. Esto, si puede, anóteselo. Hablaba con un amigo estos días. ¿Cuándo te pones a luchar para cambiar? Te vas a encontrar con dos compañeros tremendos: la frustración y el fracaso. Te van a bajar, pero no te asustes, porque esto es fuerza para tu corazón, para tu entendimiento. Fracaso. Los grandes profetas, Jesús lo sintió. Hombres de Dios, misioneros, que les ha sido revelado que muchas veces Dios nos hace pasar por fracasos para entender y fortalecer aún todo lo que salga de nuestra boca. Es una semilla que está siendo fortalecida. Mire, cuando yo comencé en el Evangelio hace 40 años atrás, me acuerdo que tuve que ir a orar por un niño, un bebé, se llamaba Abraham. Le agarró una enfermedad tremenda, galopante, y en pocos días murió. Yo era muy nuevo. Y lo único que se me ocurrió decirle al padre, un hermano hermoso y su mamá, tenían 3 hijos más, me dice, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué? Y a todos nos pasa. Yo antes no podía concebir esta pregunta. Entonces él me dijo, yo quiero que mi hijo, quería que mi hijo sirva a Dios. Y yo le contesté en un golpe tremendo de fe, no sé si era fe mía o fe carnal, pero le dije, Abraham, le dije, Jaime, Abraham está sirviendo a Dios en los cielos. ¿Se le había muerto el hijo? Tenés que creer y todo va a cambiar. ¡Qué fe! Realmente maravilloso. No sé si lo hubiese practicado yo, si me hubiese pasado a mí. Pero cuando vas madurando y tu carácter es cambiado, ya a esa fe Dios agrega misericordia, empatía. Con ese carácter formado podés ir y representar a Cristo.
Fortalecer el consejo, eso es lo que hace el fracaso, eso es lo que hace la frustración. Formar nuestro carácter. Por último, tenemos que saber que nuestra lucha es en 3 direcciones. La primera, contra el mundo. Nuestro carácter tiene que estar preparado para luchar contra argumentos del mundo. El mundo, el sistema. Otro día escuché, casi lloré delante del televisor, cuando dijo una mujer: soy lesbiana, soy cristiana. Y ahí se me rompió el corazón. Tengo hijos. Y el locutor le decía: te felicito, qué palabra. Y yo decía: Señor, levanta obreros, levanta hombres con carácter maduro, formado, para pararse delante de estas situaciones y no tener ni un gramo de duda para representar la opinión de Cristo. Forma mi carácter, Señor. El mundo, el diablo. Ahora quiero decir una cosa: el mundo no va a cambiar. Jesús dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad. El diablo no va a cambiar. ¿Usted cree que el diablo algún día va a decir: bueno, ahora tengo que ser bueno, me voy a arrepentir? Pero el carácter, la carne, puede cambiar. Puede ser aniquilada e instalada la nueva personalidad. Así que, queridos hermanos, ¿cuál es la salida? Una meta clara, una visión clara. Visión clara. ¿Cuál es el fin de tu vida cristiana? ¿A qué hemos sido llamados? A buscar el bien, a ser íntegros y a reflejar a Cristo con su personalidad. Todo comienza con un sueño de parte de Dios a tu corazón. Sueño que, voy a hacer otra confesión y no me apedreen, es parte del llamado de Dios. Y muchas veces los sueños representan la voluntad de Dios. Pero yo he trabajado muchas veces para bajar a muchos de sueños, porque me parecía que eran el ego, incluso personalmente. Y muchos jóvenes vinieron diciéndome: sueño con ser pastor. Y yo le decía: eso es el ego. Pero díganme una cosa, ustedes que tienen compañeros de colegio, tal vez, pregúntele a un compañero de la escuela o a alguno del trabajo si sueña con ser pastor. Te va a decir: pero vos estás loco, papá. ¿Qué te quería hacer, cura? Ese sueño de servir a Dios
se tiene que transformar en una meta. Eso es parte del carácter cristiano. Sueños de Dios. Y que se transformen realmente en metas y se concreten. Sí. Volvé a soñar. Me dijo un joven un día: Hugo, yo voy a ser el sucesor de Papi Miller. Le digo, este está loquito. ¿Pero quién le puso eso en la cabeza? Está bien, Dios va a hacer coincidir, ojalá, pero Dios va a hacer coincidir los sueños cuando son de Él y su voluntad, que se cumpla eso y no a veces sueños personales. Para eso te está formando Dios. No hagas como aquel joven que dijo un día a una maestra, le dijo: señorita, yo tengo un sueño como el de mi papá. Mi papá quería ser pastor. Y ella le dijo: ¿es pastor hoy? No, pero soñaba. No sueñes. Solamente ese sueño, ese deseo, ese llamado te lo puso Dios. Y esto, cuando Dios pone un llamado, y esto termino, cuando Dios puso un llamado, me mostró algo tan hermoso. Es como querer, yo tengo hermanos y amigos jardineros, que por ahí un malbón o una planta de la moneda la planta fácil, u otra planta. Yo tengo en el balcón de casa, tengo malbones. Y me recuerda a los tangos el malbón. Pero cuando Dios dispone un llamado en tu vida, es como plantar una planta de rosas. Lo más difícil que hay. Difícil. Complicado. Necesita cuidados especiales. Se levantan miles de enemigos en contra de ese llamado, por lo cual Cristo está formando una revelación, un corazón a través de la revelación, para que tengas una personalidad y huelas como la rosa. Es un sueño de Dios y se va a cumplir. Revélanos, Señor. Para esto, compra fe. Fe, oro fino. Vuelve a creer. ¿O tú crees que toda la preparación que tuvimos, mucho por años, eso va a ser echado? Los años, hablaba con un amigo, años que dijimos, 10 años clavados, Dios estaba formando tu carácter. Dios estuvo formando tu carácter por años. En viajes de ida, de vuelta, que se acerque un misionero a hablarte de una misión. Y decir, ¿cuál es el éxito? El éxito está acá adentro. El éxito es que Dios llenó a través de la prueba y a través de los dolores y a través de esa semilla, formó misericordia y empatía y amor y comprensión, y que vale la pena servir a Cristo aunque vengan 1000 enemigos. Esa es la personalidad. Por tanto, quiero decirte por último, cantamos esa canción de los montes, esa que cantaron, me encantó. Diezní, Romanos capítulo 8. Claro. Me decía un viejito correntino,
¿Cómo anda, Huguito? Ando con más lucha que los Pérez García, se decía antes. No doy más, no puedo más. ¡Qué bendición! Es una rosa, no un malvón. Por tanto, Romanos 8, ¿lo tenés, hija? Yo me lo sé de memoria, creo. Por tanto, esta prueba, esta formación de personalidad, que es de por vida, toda la vida, todo el tiempo, para siempre. Ni la muerte, ni la vida, Romanos 8, Nuevo Testamento, ni la muerte. ¿Qué más? Ya lo tiene que buscar, ¿lo sabes? Ni la vida. Vamos, rápido. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. ¿Cuántas van? 4. Ni lo presente. Mira, se lo sabe de memoria. Ni lo porvenir. ¿Qué más? Ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, más yo le agrego una más, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que se ha propuesto en Cristo Jesús. Siempre que te metas en Cristo, Señor nuestro. Vamos. Dale. Volví a creer esta mañana. En todo el mundo, Dios está trayendo nuevos jóvenes. Y te van a venir a preguntar a vos, Juancito, escuchame una cosa. ¿Cómo es esto de todos los líos que tengo? Y vos le vas a decir, mirá, estoy, sos una rosa. Bueno, pará. Me gustan las mujeres, le vas a tener que decir, porque si no, te dice una rosa, un piropo. Sos una rosa. Cuesta. Pero lo que cuesta vale. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y mientras recuperamos esa parte de la adoración que ganó Cristo, que había perdido Adán. Y poné la letra, hijita, porque esta sí que no me la sé. Vamos a rugir esta canción. ¿Qué le parece? Métanle. No, haciéndose. Power, arriba. Dale. De toda oscuridad sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Haz que esté como esté. Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en cada calle, sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Está recuperando sueños. Claro que sí. Métale fe. ¿Qué es lo que te robó? Nada. Aún la lucha y la prueba aportó a la semilla que tenés en tu corazón. La prédica tuya tiene más peso. Eso es la revelación máxima, el carácter de Cristo en mí. Y ahí vos puedes declarar, ya no solo sobre tu familia, sino empezás a tener una posición vicaria. A mí se me murieron 2 amigos íntimos hace unos días atrás, un tiempo atrás. Y sus últimas palabras de un amigo mío me dijo, por favor cuida a mi hijo. Bueno, nos pusimos vicariamente en relación con un montón de cosas, con jóvenes para internarlo porque estaban hundidos en las drogas, pero que una cosa de loco. Y dije, mi amigo no puede orar por él, pero yo sí, yo soy la boca
porque ese es el carácter de Cristo. Dejar de centralizarse un poco en sí mismo y empezar a abrirse, y vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Decláralo sobre ti, sobre tu vida. Quiero recuperar los sueños, pero también, Señor, llévame. No, llévame, sí que sí. Sobre mi familia. Declara el nombre de Cristo. Jesús en la montaña, Cuando estoy arriba, vamos. Jesús en la ciudad, Recupera el sueño. Jesús en cada calle, sobre toda la oscuridad. Sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Jesús en la montaña, Sí. Jesús en la ciudad, Jesús en cada calle, sobre toda la oscuridad. Sobre mi familia, declara el nombre. Levántense los leones.